Esta vez, sus piernas realmente no podían moverse. Lo que antes era solo miedo que lo atormentaba al pensar en estar frente al asesino de héroes, rápidamente se convirtió en una auténtica parálisis. No entendía cómo lo había logrado. Una segunda mancha tenía una katana en el cuello, y la siguiente sangre goteaba del borde hacia la boca abierta y casi horrible del hombre. Sus brazos se cerraron y su estómago se ensanchó como no lo había hecho en años. A los Quirks les gusta su trabajo en la mayoría de las circunstancias, para eso están hechos. Tortura, está bien, inanición, dolorosa, pero sobreviviría. Sin embargo, lo único que circulaba por las venas donde merodeaba el Quirk de Stein era confusión. Confusión sobre lo sucedido y confusión sobre cómo curarlo. La confusión duele aún más. Es el círculo vicioso de intentar una cosa para detener el dolor y el entumecimiento, solo para disparar más dolor a través de su columna vertebral después de que falla, porque siempre falla. Su don sería mucho más útil si no fallara. Stein apenas reaccionó cuando gritos de dolor mal disimulados quedaron atrapados justo ante sus labios, cerrados. Vaya, eso es nuevo, dijo Stein. Su voz era tan áspera como esperaba. Sus manos, delgadas y callosas, se movieron sobre el desgarro cerrado de su cuello. No quedó nada más que sangre, cuya mancha había manchado principalmente su katana. Una katana que se llevó a la boca. Stein bebió su maldita sangre como un maldito vampiro. Stein siempre se movía con un propósito. Pase lo que pase, sus movimientos significaban algo. Si ese significado era que estaba a punto de perder la vida ahora mismo, no le importaba pensarlo. No podía pensarlo, mientras la katana de Stein se encontraba raspando cualquier trozo de piel que tuviera abierto. Observaba con morbosa fascinación cómo algunos se cerraban antes de que la sangre se derramara. Incluso con tiempo extra, su cuerpo no podía encontrar la manera de ponerlo en movimiento de nuevo. Hacerlo correr, sacarlo de allí. Como un depredador que encuentra la señal de su presa, Stein parpadeó, y la maravilla desapareció. Reemplazada por todo menos el deseo de derramamiento de sangre, de venganza, de karma, de justicia. Susurró algo sobre su propósito antes de que una katana volviera a aparecer justo en su cuello. Hendida entre el cuello y la mandíbula, como si estuviera destinada a estar allí, subida en una frágil balanza. Una mirada hacia abajo para ver qué tienes que perder, y la cabeza se te parte. Normalmente se puede confiar en que los justicieros no son falsos, expresó todas sus palabras como si fueran hechos. Como montañas inquebrantables que nunca caen, por mucho que uno las empuje, porque la verdad no cae. La verdad siempre estuvo ahí, manos que estrangulaban hasta el último aliento de Izuku donde nadie podía verla. La katana estaba en un lado de su cuello. El lado sin filo, por suerte, pero con un pequeño movimiento, un simple giro de muñeca, y sangraba de nuevo. Este imbécil estaba agotando todas sus reservas de energía hoy. Pero parece que te has dedicado a ganarte la vida de otras maneras, suspiró mientras hablaba. Como si le decepcionara tener que matar a alguien. Como si no le diera gusto la idea de debilitar e insignificancia a alguien. Como si no le vibraran los dedos al pensar en tomar a alguien y apretarlo hasta que se le reviente como un grano. Es el latido de su corazón lo que lo delata. La forma en que su corazón se acelera cada vez que la daga se acerca, listo para verlo marchitarse. Señales que para la mayoría eran imperceptibles, pero que para él son una novela completa. Aunque parece que sacrificarte será más difícil de lo normal, la irritación impregnaba sus palabras. Las cubrió antes de que salieran de su boca. Izuku era un auténtico desastre. Stein podía intentar borrar sus últimos vapores de vida, pero no funcionaría. Stein estaba demasiado orgulloso de su misión como para trabajar con alguien como su padre, y Eraserhead era demasiado bueno como para dejar que Stein intentara matarlo. Stein estaba solo. Fuerza imparable, enfrenta obstáculo inamovible. Me mancharé librando a este mundo de héroes falsos para que los verdaderos, los todopoderosos, puedan resurgir de sus cenizas, anunció a las 3 ratas que correteaban por el callejón, se incluía a sí mismo. Ni siquiera pudo contener la risa. La sangre le subió a la cara con el bufido que soltó, y casi como un reloj, sus dedos comenzaron a moverse. Entonces su brazo cobró sensibilidad, y como un movimiento practicado cientos de veces, le dio una patada a Stein justo entre las piernas y luego las desgarró de una patada. La mancha era jodidamente espeluznante, vale. Tan escalofriante, de hecho, que apenas se inmutó cuando su cabeza golpeó el suelo. Simplemente se la quitó de encima y se levantó sin ningún reparo.
Izuku se había encargado de alejarse lo más posible de Stein en esos 2 segundos entre el impacto de su cabeza y su posterior giro. Así que eres tan pretencioso como dicen. Las palabras se le escaparon mientras una sonrisa de Cheshire se dibujaba en su rostro. Algo inundaba su mente cada vez que era Fox, empezaba a desvanecerse cuando tenía miedo de verdad, pero cuando solo está él y una máscara, se siente invencible. Siendo realistas, es adrenalina, aunque en sueños. En sus sueños, su madre lo animaba. Su padre lo animaba. Le decía que no parara. Eres terco, zorro. Stein duda, moviendo la mano arriba y abajo por el lado plano de su katana con precisión. Aún no se ha movido. A pesar de estar tan dispuesto a cortarle la garganta hace apenas unos segundos, Stein estaba dudando. Si quiero ayudar a la gente, confesó Izuku. Conocía las motivaciones de Stein, los verdaderos héroes y todo eso. Izuku sabía que él no era uno de ellos, que no era alguien que se limitaba a ayudar sin esfuerzo. Alguien que no arruinaba todo lo que tocaba. Pero Stein no. Alguien que ha matado a tantos héroes justo donde están no es alguien con quien quiera estar en el lado malo. Sabes mejor que la mayoría que hay límites que hay que cruzar, ¿verdad? Casi suplicó Izuku. El hombre era mucho más alto que él, su katana medía aproximadamente 3/4 de su altura. Dicha katana se movió ligeramente ante sus palabras, el corazón de Stein latía más rápido, su respiración se aceleraba demasiado para ser vista a simple vista. Menos mal que no usó los ojos. La katana se apartó de su cuello mientras Stein se dejaba llevar por su aparente inocencia. Solo un zorro perdido en un mundo demasiado aterrador. ¿Cómo te sentiste cuando ese artículo te comparó conmigo?, preguntó Stein. Su voz nunca tembló, nunca se quebró, nunca mostró nada. El hombre era una tumba que costaba demasiado abrir. Stein también era una de las personas más influyentes del underground en aquel momento. La opinión pública siempre interfería con sus planes. No soy un asesino, mintió Izuku. Mintió descaradamente como el mocoso que era, sin que le importara. Las palabras le salían como algo natural después de tantos años. La única manera de que la gente se preocupara por un cretino como él era mintiendo. Mentir, mentir y mentir hasta que te quedaran las encías de las palabras dulces a las que uno se aferraba para seguir mintiendo y no marchitarse. Si Stein notó que sus dientes se estaban pudriendo, no lo dijo. Preferiría que no lo estuvieras, respondió Stein, con las palabras confusas. Como si su mente estuviera en 1.000.000 de lugares y, sin embargo, en ninguno a la vez. Izuku retrocedió para alejarse de esos ojos desamparados. Era como si le dolieran. Se le clavaron en la piel como hierro. No voy a dejar que me mates, murmuró Izuku. Stein no podría haberlo matado ni aunque lo hubiera intentado. Sin embargo, algunas de sus reservas de energía debían conservarse después de todo esto. Antes de que pudiera reaccionar, una katana se dirigía directamente a su cabeza. Se agachó y giró sobre sus pies para intentar acercarse a la entrada del callejón. Solo necesitaba salir, entonces podría, bueno, ya se le ocurriría algo. Añadir a Stein a la interminable lista de personas que jamás podrá volver a ver. Stein no necesitó mucha sangre para apoderarse de sus músculos. Unas gotas se formaron al cortarse una arteria del brazo, goteando sobre el filo de su espada antes de hundirlas bruscamente en su boca abierta. Dientes completamente podridos. No, ¿verdad? Hizo una pausa mientras la katana de Stein subía por la cara de Izuku. Matar niños no es algo que me guste, espero que lo sepas, se lamentó Stein. Porque, el asesino en realidad no quería matar gente. Como si eso lo hiciera aún mejor. Me habría impactado, dijo Izuku con los dientes apretados. Las palabras eran apenas legibles, y aún así, Stein las escuchó con toda su fuerza y decidió cortarse el pómulo. Eres bastante bocazas, observó Stein. Te vi con ese chico en el tejado. Pensé que podía dejarte tranquilo, murmuró Stein. Así que era él quien lo observaba. Izuku se quedó quieto un buen rato. Stein se sumió en sus pensamientos mientras Izuku intentaba zafarse de su propia piel atrapada. Eso debía tener algo que ver con el don de Stein, tenía sentido. Había teorías por todas partes sobre su significado. Stein podía matar a cualquier héroe, desde el más poderoso hasta los más despreciables que no merecían perder la cabeza. Por supuesto, nadie merecía perder la cabeza, pero su argumento seguía siendo válido. Es una peculiaridad paralizante, eso seguro, a juzgar por su situación actual. La sangre influyó de alguna manera, a menos que solo fuera un caníbal que lo hacía por diversión.
Quizás fue por beberla. Ingerir sangre le permitió paralizar a quienquiera que fuera su dueño. ¿Cuánto tiempo tenía que estar la sangre fuera del cuerpo para que Stein no pudiera paralizarlos con ella? Obviamente, tarda un poco. Las muertes de Stein no eran muy rápidas, a juzgar por su situación. Bebes la sangre, dijo Izuku. Ese es tu don, ¿verdad? Bebes su sangre y los paraliza. Izuku estaba casi triunfante mientras Stein asentía ante las palabras que le salían de la boca. Eres observador. ¿Qué límites tiene tu don? Stein volvió a observarlo. Lo observaba como si fuera a incendiarse si lo miraba fijamente. Como si pudiera matarlo con una mirada fuerte. Cuando Izuku no respondió con la suficiente rapidez, Stein se encargó de responder a su propia pregunta. El tipo de sangre afecta al mío, admitió Stein. Izuku era escéptico, como mínimo. Stein era muchas cosas, confiar no era una de ellas. Probablemente nunca lo sería. Es duro cuando todos a tu alrededor te venden por dinero fácil. Luego estaba el pensamiento más aterrador. El pensamiento de que la mancha, el asesino de héroes, quería conectar con él. Esa mancha observó detenidamente la sonrisa que forzó bajo la máscara y escuchó, aunque fuera por un segundo, los gritos que soltó cuando su cuerpo creyó que se moría y decidió que era lo suficientemente bueno para él. No sabía si sentirse halagado u horrorizado. Todavía no he encontrado nada que no pueda curar, admitió Izuku. Todo su cuerpo ha sido explotado y quemado hasta quedar irreconocible, y aún así, acaba de regresar, momificado, cambiado y asqueroso, pero regresó. Descubrir los verdaderos límites de su don de regeneración no estaba en su lista de tareas pendientes estos últimos años, sorprendentemente. Izuku tenía sentimientos extraños sobre la muerte. Si se aferraba demasiado a la idea de la nada, podía sentirla como un deseo angustioso por el que haría cualquier cosa. Entonces, cada vez que algo se le acercaba y podía hacer que esa nada sucediera, luchaba. Gritaba, mordía y arañaba para permanecer en este plano de existencia de una forma que la mitad del tiempo no entendía. Izuku era una enorme contradicción de la que no podía sacar nada en claro. Luego estaba la idea de que incluso aferrarse a la idea de la muerte era inútil. Después de todo, incluso si por una vez decidiera simplemente tumbarse, su cuerpo no lo aceptaría. Tal vez no tuviera límites. Después de todo, mantuvo vivo a su padre durante siglos. Izuku Midoriya, el chico que ni siquiera podía suicidarse. Si Stein podía oír sus pensamientos, no dio señales de ello. Su cabeza lo miraba directamente, e Izuku juraría que podía sentir sus ojos fijos en él. Si te corto la cabeza, ¿te crecería el cuerpo o la cabeza? Preguntó Stein con mucha calma, mientras dirigía su katana directamente al cuello de Izuku. La cortó lentamente unos centímetros en el costado del cuello antes de sacarla. Como en un juego de mierda. Como si no pudiera sentir el dolor de algo afilado donde no debería estar. Izuku no respondió. No podía responder. Cualquier palabra que pudiera haber salido de su garganta se quedó atrapada en la sangre. Sus cuerdas vocales siempre eran quisquillosas con la regeneración. Siempre temía que un día sus cuerdas vocales le devolvieran la voz de forma incorrecta, que fuera el último clavo en el ataúd, que su cuerpo ya no le perteneciera por completo. Solo una descarada amalgama de su don, artificial y metálico. Bueno, quizá pueda comprobar esa teoría algún día. Stein suspiró antes de guardar su katana. Su mirada se detuvo solo un instante antes de darse la vuelta. Caminaba con la calma de un asesino en la dirección a la que Izuku había estado rogando acercarse hacía apenas unos minutos. ¿Dónde estás? Su discurso se interrumpió cuando su cuerpo decidió que ya no quería estar paralizado. Sus piernas se doblaron bajo él en cuanto intentó dar un paso, y se comió toda la tierra al caer al suelo. No sería la primera vez. Tienes potencial. Bueno, no eres un impostor, por lo que sé, Stein afirmó su palabra como si fuera un hecho rotundo. Como si fuera el único que podía decir la verdad en un mundo de incrédulos. La gente estaba de acuerdo con él, Izuku lo sabía. Stein dijo una palabra, y la gente corrió a hacer lo que él quería. Stein dijo, salta, y lo hicieron antes de que él pudiera decirles qué tan alto. ¿Cómo un hombre con tan malas habilidades sociales hizo eso? No lo sabía, pero lo hizo. Sus palabras deben significar algo. Aprovecharse de las inseguridades de los agraviados o desafortunados para atraerlos a su causa. Izuku se prometió a sí mismo no ser así jamás. Los líderes pueden hacer cualquier cosa si no se les cuestiona. Recuerda, zorro, te estoy vigilando. Así, Stein se fue.
A la deriva, esperando a la siguiente persona que pudiera matar horriblemente y dejarla a la espera de que algún alma inocente se la cruzara. Stein era una persona horrible y despreciable. Izuku odiaba cómo su corazón se encendía ante sus elogios. Una vez que la idea de alegrarse de que Stein lo apreciara se instaló en su mente, empezó a vomitar en un basurero miserable y a las tristes ratas que había dentro. Stein era un asesino, una persona cruel que mataba a quien quisiera con el pretexto de hacerlo por el bien común. Por el bien común, matar nunca fue la respuesta. Todos tienen a alguien de su lado, por despreciable que fuera, que se sentiría desconsolado al morir. Arrancar a alguien de este mundo era una línea que prefería perder uno a uno antes que cruzar. Stein también dijo que era bueno. Quizás simplemente estaba demasiado ávido de elogios, o quizás estaba mucho más jodido de lo que creía, pero en cierto modo quería caerle bien a Stein. Quería que la persona del underground más obsesionada con los héroes buenos viera a Izuku esforzándose al máximo y dijera que lo estaba haciendo bien. A veces, Izuku pensaba que su mente, su cuerpo y él estaban en sintonía. Que su mente era algo contradictorio que albergaba los pensamientos de Izuku, racionales o no, y lo obligaba a hacer cosas que lo hacían llorar. Su cuerpo no era suyo. No lo ha sido desde que se llenó de habilidades ligadas a personas y almas que ya no querían vivir de nuevo, y aún así tenía que detenerlas. Su cuerpo quería vivir, era la única parte de él que lo hacía. Como todo lo demás en él, su cuerpo también era estúpido. Se movía por sí solo para ayudar incluso cuando podía matarlo. Su cuerpo era lo que lo arrastraba desde el borde, pataleando y gritando cada maldita vez. Izuku era solo un pasajero indeseado en todo esto. Izuku se quedó al margen, observando todas las decisiones tontas y sin hacer nada para detenerlas. Izuku era el que se sentaba, lloraba y se revolcaba en su culpa, autocompasión y, ocasionalmente, dolor. Fox era lo que los unía. Un objetivo, simplemente para ayudar a que, por una vez, su reacción de lucha o huida y su mente tonta, lógica pero contradictoria, pudieran ponerse de acuerdo. Ese objetivo había sido aplastado, pisoteado, llamado inútil y casi lo matan antes de que apareciera un maldito asesino y dijera que lo estaba haciendo bien. El latigazo del día le daba vueltas en la cabeza. Pensaba Rocklock que lo estaba haciendo bien. Phantom, su mamá, donde quiera que estuviera. Izuku lloraba, no sabía cuándo empezó ni cómo detenerlo, pero las lágrimas le salían a borbotones. Por una vez, no le temblaban las manos, pero aún así eran inútiles ante la avalancha de lágrimas que le salían de la cara. Su venda ya estaba empapada, pero no le importó, pues seguía llorando. Respiraciones entrecortadas y sollozos interrumpidos resonaban por el callejón, de una forma que rezaba para que nadie lo escuchara. Especialmente Stein, solo dijo que no era malo, verlo derrumbarse así ante un simple elogio lo haría parecer débil. Ni siquiera era un elogio, eso es lo peor. Era un reconocimiento de que no era una mala persona por parte de alguien que sí lo era, y aún así, Izuku acunó esas palabras como si fueran lo más importante del mundo. Como si las pronunciara demasiado rápido, simplemente se harían añicos y se quedaría solo en la oscuridad otra vez. Casi deseaba que esas palabras lo acunaran. Un consuelo para alejarlo de todo lo que lo había controlado durante años. A Izuku no le gustaba buscar a otras personas, solo terminaban lastimándose estando cerca de él, pero el deseo infantil de alguien nunca lo abandonó. Así que lo ignoró. Estaba en medio de un callejón, afuera de un bar con gente peligrosa. Si se quedaba allí más tiempo, estaría perdido. Alguien podría sorprenderlo fácilmente así. La abrumadora idea de estar en peligro le impulsó a mover las piernas. La sensación de mirada sobre él hizo que su cabeza cayera cada vez más cerca del suelo mientras las lágrimas seguían sin parar. Solo necesitaba que pararan. Los ojos, las lágrimas, lo que fuera, solo necesitaba que todo parara para poder volver a respirar. Sus pensamientos no tenían sentido en ese momento. No hacía falta que lo tuvieran para que su cuerpo simplemente empezara a huir. Huyendo de la calle, del callejón, del bar, del suelo, de su propio cuerpo si pudiera. No podría haberse ido a casa ahora mismo. No sabía si confiaría en sí mismo para estar en un lugar donde a nadie le importaría si toda su sangre se escapaba de su cuerpo. A nadie le importaría en una azotea cualquiera. Aunque sería difícil limpiarlo. Así que se sentó allí, verdadera y absolutamente patéticamente, mientras pensaba en todas las maneras en que era desagradecido. Está vivo, no. Eso es mucho más de lo que otros pueden decir, y aún así sigue allí sentado llorando patéticamente.
¿Por qué? Por su madre, a quien apenas recordaba. Su madre, que probablemente odiaría cada fibra de su ser después de todos estos años. En algún momento del proceso, arrojó sus dagas al otro lado del tejado. La idea de que algún pobre desgraciado tropezara en el tejado, cubierto de sangre, egoístamente, no fue suficiente para contener el impulso de arrancarse el corazón. Arrancarse todos los órganos del cuerpo y sentir el dolor desgarrador mientras volvían a crecer una y otra vez. Porque su padre se lo arrebató todo, incluso su autonomía para suicidarse. Se había asegurado de eso a los 9 años. Izuku lo puso a prueba a los 11. Ahora aquí está a los 13, deseando desesperadamente volver a tener 9 años para poder morir. La idea de perder oportunidades para escapar de esta tierra solo hizo que más lágrimas asomaran a sus ojos. Lágrimas de celos y nostalgia le arrancaron el corazón. Casi no notó que alguien se acercaba a su azotea. Casi no notó cómo se había desviado demasiado de su ruta planeada. No notó cómo se dejó caer en una azotea justo en el momento justo para que el héroe que quería no volver a verse topara con él. Se dio cuenta de Fox mucho antes de que estuviera en la azotea. Los llantos de un niño, desaparecido, bueno, todo, se deslizaron por el cielo directo a la cabeza de Eraserhead. Una cabeza que había estado pasivamente centrada en el bienestar de dicho niño desde que lo vio por primera vez en ese almacén olvidado de Dios, y no iba a detenerse ahora. Se veía tan destrozado en ese techo. Su cabello ondeaba como mariposas al viento, a pesar de que su cabeza estaba prácticamente en su regazo por lo lejos que había caído. Su mente estaba tan absorta en los interminables pensamientos que, en retrospectiva, probablemente no sería muy diferente de la apenas legible ciencia de Kai Chisaki, como para siquiera notarlo mientras el héroe seguía avanzando. Siguió caminando hacia él mientras se esforzaba con todas sus fuerzas por evitar que volviera a huir. Deseaba desesperadamente no volver a lastimarlo. Fox solo se dio cuenta cuando Eraserhead descendió sobre su tejado. El latido palpitante de un corazón asustado era demasiado fuerte como para no notarlo, incluso por encima del sonido de sus propios sollozos. Quería correr, necesitaba correr, pero su cuerpo nunca lo escuchó, ¿verdad? Así que se quedó allí sentado, con el rostro destrozado y cubierto de lágrimas oculto tras la máscara. Esperando a que Eraserhead lo matara. Lo hizo una vez, podría volver a hacerlo. Zorro no iba a ir con él por voluntad propia, pensara lo que pensara, así que tendría que matarlo. Se mordió el labio y sintió cómo se fijaba bajo sus dientes para detener la sonrisa que le venía a la mente al pensarlo. Se sentía como un milenio mientras estaban sentados allí, como si el sol pudiera salir y ponerse y arder y morir y un nuevo universo pudiera nacer de las cenizas, todo en el tiempo que les toma simplemente sentarse allí. Las lágrimas de Izuku nunca se detuvieron. Su mente nunca pareció calmarse con la amenaza de muerte tan cerca, pero Izuku y su cuerpo estaban de acuerdo en simplemente sentarse allí, por dos razones muy diferentes. Izuku no le tenía miedo a la muerte, su cuerpo solo estaba cansado. Así que en esa azotea se quedaron. Uno sollozando, uno tranquilo. Uno encorvado en el suelo, uno de pie. Uno un justiciero, uno un héroe. Uno un niño, uno un adulto. Uno un zorro, uno un cuervo. Un cuervo listo para saltar. Sus pasos eran lentos y calculados. Su respiración se había calmado al darse cuenta de que Fox simplemente no huía. Así que avanzó hacia él, muy despacio. Una lentitud abrumadora, mientras lo trataba como el animal salvaje que realmente era. Izuku encuentra una extraña fascinación en su alegría por ser temido, ser respetado, que la gente no pueda decirle que haga algo y que él no tenga miedo de decir que no. Le gustaba, no, necesitaba decir que no. Necesitaba controlar una parte de su vida, o de lo contrario se marchitaría y moriría como todos esos Nomus antes que él. Si el héroe se sintió amenazado cuando Izuku intentó mirarlo fijamente a través de las lágrimas, no lo demostró. En realidad, no estaba demostrando gran cosa. Es desconcertante. El arte de ocultar las emociones también que solo pueden aflorar en soledad no era algo que él conociera bien. Izuku siempre fue un niño sensible. Era el quien lloraba por los conejos muertos que encontraba al borde del camino, gemía por las personas que eran enviadas al médico para nunca más ser vistas, y fruncía el ceño cuando su padre convencía a alguien para que se uniera a ellos. El llanto debió de ser bastante entrañable para Eraserhead, ya que Izuku no estaba gritando a todo pulmón en ese momento. Quería amenazarlo, excitarlo, fastidiarlo, hacer algo para cubrir esa cara de ira tan profundamente que no pudiera evitar parpadear esta vez hasta que Izuku se derritiera.
Buscó una daga en su cadera y gimió al recordar que aún estaba al otro lado del tejado. Se resignó a seguir fulminándolo con la mirada mientras sostenía su martillo con la mayor amenaza posible hacia Eraserhead. Entonces el imbécil se rió. Fue una risa corta, probablemente de exasperación más que de diversión, pero fue una risa. Izuku quería golpearle la cabeza, en cambio, su cuerpo decidió hacerlo sonrojar. Su cara se encendió mientras Eraserhead seguía mirándolo, intentando con todas sus fuerzas ser intimidante. Volvió a mirarlo a la cara mientras rasgaba las capas de protección que Izuku soportaba con una simple mirada. ¿Quién se creía que era este imbécil? Este imbécil, simplemente suspiró ante su inquebrantable determinación de seguir sosteniendo un martillo bastante inútil para amenazarlo. El cabrón dio un paso al frente de nuevo, e Izuku no pudo evitar pensar que esto era todo. Había tenido una buena racha de unas 2 semanas y pico antes de ser arrastrado por un héroe que ni siquiera podía permitirse el lujo de matarlo. Izuku apretó el martillo con más fuerza. No iba a ser fácil. Eso era seguro. Iba a patear, gritar, usar sus dones, luchar y probablemente intentar empujarlo de un edificio otra vez. No había nadie cerca para apoyarlo, así que Izuku tendría unos minutos para contraatacar antes de que aparecieran los refuerzos. Probablemente podría golpearlo en la cabeza con el martillo, eso podría derribarlo si no le daba tiempo suficiente para correr. Si pudiera alcanzar su daga, podría cortar el arma de captura antes de que lo envolviera. Incluso si no podía conseguir su daga, sus dientes la atravesarían un poco. Tal vez si lo golpeaba lo suficiente, o luchaba lo suficiente, o lo molestaba lo suficiente, simplemente lo haría. Simplemente se desharía de él. Era un poder que solo él poseía, y bajo máscaras de fuego y la necesidad de sobrevivir, Izuku le rogaba que lo usara. Eraserhead dio otro paso adelante. Izuku estaba listo para luchar como si su vida dependiera de ello. La pelea nunca llegó. Eraserhead estaba concentrado en Fox, y al siguiente estaba sentado en el borde de un tejado junto a él. El cielo ahora era mucho más importante que cualquier amenaza que Fox representara. Eso no podía ser cierto. Eraserhead intentó matarlo. Eraserhead probablemente tenía órdenes estrictas de arrestarlo. Órdenes estrictas que desobedeció para observar las estrellas junto a un criminal en un tejado. Un tejado que huele a cigarrillos. Ignoró el impulso de asegurarle a Eraserhead que él, el justiciero de mierda de 13 años, no había fumado y, en cambio, se concentró en el paquete que le habían tirado al regazo. Izuku nunca rechazaba la comida. Podría servirle un trozo de carne podrida con algún veneno horrible, y probablemente lo comería de todos modos. Los problemas del futuro Izuku y todo eso. Ya lo había bebido antes de que Eraserhead empezara a beber el suyo. Si hubiera querido matarlo, habría tenido que usar su don, así que envenenar su comida es bastante contraproducente. Además, ¿quién llevaba gelatina envenenada? Porque era gelatina, muy buena. Quizás fuera la ropa que le colgaba cada día más, o la incomodidad de sus huesos bajo la piel al apoyarse en la mayoría de las sillas, o el balanceo de su cuerpo al levantarse demasiado rápido, pero Izuku vació toda la mochila en 54 segundos. Contó. Eraserhead ni siquiera lo juzgó por ello, simplemente le lanzó otra directamente al regazo para reemplazarla. Quizás Izuku era un animal salvaje porque la comida lo estaba conquistando en ese momento. Tomó el segundo más despacio, lo terminó casi al mismo tiempo que Eraserhead terminó el primero. Solo que Eraserhead no se movió hacia el segundo y solo dejó caer unos 4 más en el regazo de Izuku con un bufido. Izuku se sentiría mal por robarle la comida, pero lo desquitaría por casi matarlo. El recuerdo de empujar sin piedad a Eraserhead desde el borde de un tejado, igual que este, se coló sin contemplaciones en sus pensamientos. Bueno, tal vez ya se había desquitado al intentar matar a Izuku. ¿Sabía siquiera que eso mataría a Izuku? Claro que no, lo sabía, siempre lo supo. Era el miedo lo que lo frenaba. El miedo a que alguien tuviera el poder de arrebatarle el único don a su padre. Que pudiera usarlo con una simple mirada y hacer que Izuku se derrumbara sin pensarlo 2 veces lo aterrorizaba y lo seducía al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Y si su padre lo conseguía? ¿Y si su padre conseguía la habilidad de simplemente mirar a Izuku y hacerlo sufrir? Eso arruinaría sus imprudentes planes a medio preparar, hechos en espirales de paranoia para poder vencer a su padre si alguna vez lo perseguía. Perdería, lo sabía, pero quería morir luchando. Iba a mantenerse lejos de donde su padre pudiera alcanzarlo, e iba a correr. No podía hacer eso con Eraserhead.
Alejado del tumulto interior de Izuku, Eraserhead simplemente seguía sentado allí, contemplando con alegría las estrellas. Izuku nunca entendió el amor de la gente por las estrellas. Pequeñas luces en lo alto del cielo, que no se podían tocar y que aparentemente formaban formas que él no podía interpretar. No las entendía. Eraserhead no tenía su problema, pues su cabeza seguía mirando hacia arriba. ¿Sabes qué es esa constelación? Eraserhead señaló al cielo, al infinito abismo que no podía ver. Tuvo que contener la risa ante el silencio que siguió a la pregunta. Izuku podría haber respondido. Podría haberle contado lo poco que sabía sobre las estrellas. En cambio, se quedó allí sentado en silencio, pues ni siquiera sabía qué estaba señalando. Izuku se moriría de risa de esto más tarde, para sí mismo y para los demás fantasmas que conocían su condición. Es Leo, es el león de Nemea que Heracles mató. Siempre me dio pena ese tipo. Cabeza borradora, sorprendentemente, se rió. Izuku no pudo evitar estremecerse ante el ruido. El silencio se volvió aún más sofocante después de eso. Lo arrastró bajo tierra, de donde salió a zarpazos. Cabeza borradora solo suspiró. Escucha, zorro, no voy a hacerte daño otra vez. Su ritmo cardíaco no se elevó, no estaba mintiendo. Pero necesito pedirte algo. El ritmo cardíaco de Izuku se elevó. Está asustado. No te dejes matar, de acuerdo. Izuku sintió una mano en su hombro. Sintió una presencia reconfortante a su lado. Como un niño al borde de un tejado, contemplando el salto, Izuku realmente necesitaba un amigo. Alguien que lo cuidara, alguien que se preocupara por él mientras lloraba en su solitario y desolado apartamento y el invierno lo recorría por todas las venas todos los días del año. Deseaba con todas sus fuerzas desplomarse. Pero Izuku no era un chico en un tejado que quería morir. Es un niño en un tejado que no puede morir. Izuku era un niño que desafió la única convención de la vida humana, la muerte. Así que no se dejó vencer. Respiró hondo y asintió con la cabeza hacia Eraserhead. Luego lo ignoró y saltó. Eraserhead gritó algo, pero no pudo oírlo al caer de golpe otra vez. Sintió que la mayoría de los huesos de sus piernas se rompían y siguió caminando. No corría, no le asustaba que Eraserhead volviera a perseguirlo. No le asustaba tropezar con un villano. No le asustaba nada en ese momento. Hay alguien ahí fuera en quien puede confiar, aunque sea un poco. Eraserhead ni siquiera lo siguió, y no pudo evitar sonreír. Quizás no todos querían matarlo. La euforia no duró para siempre. Pasó la mañana siguiente comprando y comprando, intentando conseguir suficiente comida para su maldito apartamento. Y luego para su maldita boca, mientras se cargaba de carbohidratos como un atleta. Si podía salir sin preocuparse de que Eraserhead lo matara, entonces lo estaba aprovechando al máximo. Solo le tomó un día para que su mente volviera a Stein. Era de noche, se suponía que solo debía echarse una siesta, recargar energías y luego salir. Así de fácil. ¿Cómo te sentiste cuando ese artículo te comparó conmigo? Estaba horrorizado, asqueado, no porque le dijeran que era como un asesino, sino porque sentía que era lo correcto. Stein siempre había sido un caso aparte. Demasiado malvado para ser un héroe, pero demasiado bueno para ser un villano. Izuku se había sentido así desde que tenía 5 años. Su padre siempre decía que gobernar, vivir y reinar era su derecho de nacimiento. Ser lo suficientemente poderoso como para hacer lo que quisiera y que nadie pudiera detenerlo. Izuku intentó compensarlo todo siendo lo mejor posible, y aún así, ahí estaba, en el fondo del barril. Considerado un villano por muchos. Sí, hiciera lo que hiciera, la gente todavía lo consideraba malvado por alguna falla que las formas del cielo tallaron siglos atrás. ¿Por qué debería siquiera intentarlo? No va a ser malvado. La conciencia de Izuku y el alma de su madre, que llevaba consigo después de todos estos años, simplemente se pudrirían ante la idea. Sin embargo, tal vez no tenía que ser completamente bueno. Tal vez haya un punto intermedio. Se suponía que los justicieros debían seguir esa línea, no. La línea entre el bien y el mal. La línea entre héroe y villano. Quizás nunca existió. Quizás Izuku nació tan sumido en el mal que, por mucho que luchara, nunca podría escapar. Un ciclo sin fin donde solo podía dar lo mejor de sí. Si dar lo mejor de sí no era suficiente para ellos, ¿qué más daba? ¿De dónde había surgido esta nueva confianza? Izuku no tenía ni idea, pero antes de darse cuenta, ya estaba vestido, incluso antes de poder echarse una siesta. Las dagas se deslizaron en sus fundas como si pertenecieran a ellas. Su martillo se sentía como un hogar en su mano.
La chaqueta verde oscuro se deslizó como el verano en medio de una edad de hielo. La máscara de zorro se deslizó sobre su rostro y cubrió todos los fragmentos rotos de sí mismo, de los demás y del mundo mismo que había acumulado a lo largo de los años. Por una vez, no se sintió solo cuando salió de su casa. Así que fue a buscar a un posible caníbal. Izuku supo que lo había perdido todo cuando ni siquiera llamarlo lo detuvo. Una cosa sobre Izuku: cuando se empeña en algo, no hay nada que lo detenga. Ni terremotos, ni incendios, ni monstruos gigantes. Lo único persistente en su interior era su terquedad, y por eso era la única parte de sí mismo que se permitía apreciar. Porque no desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. No como Stein, al menos. No era fácil encontrarlo. Izuku juró que estuvo a punto de atraparlo 6 veces hasta que finalmente logró placarlo. La altura que había alcanzado duró apenas 2 segundos antes de que volviera a caer, pero valió la pena por la sorpresa en el ritmo cardíaco de Stein cuando Fox saltó sobre su espalda. Se llevó la mano a la nuca, donde se golpeó contra el suelo. Valió la pena. Creo que dije que te vigilaría. La katana de Stein estaba de vuelta en su cuello, e Izuku no sintió ni una pizca de miedo. Por la cantidad de comida que Izuku había consumido en las últimas 20 horas, podría ser despellejado vivo y estar listo en cuestión de minutos. Te estabas demorando demasiado. El encanto de Izuku no parecía estar surtiendo efecto en Stein, lo cual no le dolió en absoluto. En absoluto. Bueno, quizás un poco. El silencio se prolongó. La sangre en la katana de Stein se estaba secando. Izuku solo intentaba ser lo suficientemente bueno para no tener nada que temer. Eso era todo, maldijo. Ha sido un día difícil, dijo Stein con cara seria después de romper ese silencio durante demasiado tiempo, fíjate. Izuku estaba casi muerto de la risa cuando por fin empezó a hablar. ¿Qué quieres, zorro? Stein apenas pudo pronunciar la frase antes de que Fox respondiera. Saltó demasiado cerca del sol y demasiado cerca de la cara de Stein, mientras recibía una katana en el hombro. Quiero que me entrenes. Las palabras quedaron ahogadas por un grito mientras intentaba soltar el brazo de la katana antes de que su cuerpo volviera a entrar en pánico. Stein se quedó quieto, impasible, pero Izuku sabía que intentaba no reírse mientras soltaba el brazo de la katana. Stein trajo la katana de vuelta, se la limpió con la bufanda y no se la comió. Mira, estaban progresando. ¿Por qué? Stein empezó. ¿Por qué quieres ayudarme y no mientas? Izuku había vuelto a su espacio personal y, al parecer, no había aprendido nada cuando lo apuñalaron en el otro hombro. Su sonrisa permaneció intacta mientras le extendía la mano a Stein para estrecharla. Tenemos un trato. Stein ni siquiera miró su mano antes de sacar la katana de su hombro tan rápido como la luz. Trato hecho, dijo Stein. Luego, como el imbécil que era, se bebió la sangre de la katana esta vez y se fue como si nunca hubiera estado allí. Fox quedó allí, inmóvil en un tejado en plena noche. Sin embargo, ni siquiera le importó. Ahora mismo, bajo las masas informes del cielo y sobre la tierra interminable donde se suponía que debía descansar, es completamente invencible. Se preguntó cuánto tiempo duraría eso.